Hoy cumplo 35 años. 35 vueltas al sol, y en cada una de esas vueltas, creí que estaba construyendo algo hermoso. Creí que el amor que sembré florecería para siempre. Pero esta mañana, mientras soplaba las velas de un pastel que yo misma compré en la panadería de la esquina, el mismo lugar donde solíamos comprar pan los domingos cuando aún éramos felices, mi marido puso sobre la mesa un sobre Manila. No dijo feliz cumpleaños. No me abrazó. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo deslizó ese sobre hacia mí con la misma frialdad con la que se entrega un documento cualquiera en una oficina gris, como si fuera una transacción comercial, como si 13 años de matrimonio pudieran reducirse a un papel firmado. Cuando lo abrí, mis manos temblaron tanto que apenas podía sostener las hojas. Papeles de divorcio. Firmados. Fechados. Listos para que yo pusiera mi nombre y desapareciera de su vida como si nunca hubiera existido, como si todos esos años juntos fueran solo un error que necesitaba corregirse. Y lo más cruel, lo que me atravesó el pecho como una daga helada, fue que ni siquiera esperó a que terminara el día. Ni siquiera me dio esas 24 horas. Mi cumpleaños, el día en que debería sentirme celebrada, amada, vista, se convirtió en el día de mi ejecución emocional. Pero lo que él no sabía, lo que jamás imaginó mientras me miraba con esos ojos vacíos esperando que me derrumbara, que llorara, que le suplicara una segunda oportunidad, era que yo también tenía un sobre. Uno que llevaba meses preparando. Uno más grueso, más pesado, lleno de verdades que él había intentado enterrar. Uno que cambiaría todo. Me llamo Sofía. Nací en un pueblo pequeño enclavado entre montañas, uno de esos lugares donde todos se conocen y los secretos duran menos que el pan fresco. Crecí viendo a mi madre servir la cena a mi padre cada noche, esperar a que él comiera primero, recoger los platos sin quejarse aunque hubiera trabajado todo el día en la tienda. Aprendíamos desde niñas que el amor era sacrificio, que ser esposa era entregarse sin preguntar, sin dudar, sin protestar. Que una buena mujer sostenía a su hombre, que detrás de cada hombre exitoso había una mujer invisible que lo había hecho posible. Esas lecciones se grabaron en mí como marcas a fuego. Conocí a Javier cuando tenía 22 años, recién llegada a la ciudad para trabajar en una librería. Él era todo lo que yo creía que debía ser un hombre, seguro de sí mismo, ambicioso, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una forma de hablar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo que importaba. Me enamoré tan rápido que no vi las señales. O tal vez las vi y decidí ignorarlas, porque el amor hace eso, te ciega, te convence de que puedes cambiar a alguien, de que tu cariño será suficiente para llenar todos sus vacíos. Hubo momentos, incluso al principio, en que sentí ese escalofrío de alerta. Como aquella vez que me gritó porque había llegado 5 minutos tarde a una cita, y luego se disculpó con flores y promesas. O cuando criticó mi ropa frente a sus amigos, diciendo que debía vestirme mejor si iba a ser su novia. Pequeñas crueldades envueltas en bromas, en consejos, en preocupación. Pero yo lo justificaba todo. Él está estresado por el trabajo. Él solo quiere que sea mi mejor versión. Él me ama a su manera. Nos casamos al año de conocernos, una decisión que ahora sé que fue demasiado rápida, pero en ese momento parecía perfecta. Fue una boda modesta pero llena de esperanza, de esa esperanza ingenua que solo tienen los que aún no han sido rotos por la vida. Yo usé el vestido de mi madre, retocado para ajustarse a mi cuerpo. Él llevaba un traje prestado de su hermano mayor. Bailamos bajo un cielo estrellado en el jardín de mis padres, y juramos amarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara. Y yo cumplí ese juramento con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón, incluso cuando él dejó de cumplir el suyo mucho antes de que yo me diera cuenta. Trabajé 2 empleos para que él pudiera terminar su carrera de administración. En las mañanas, atendía la librería donde nos conocimos. En las tardes, limpiaba oficinas hasta que mis manos se agrietaban y mi espalda gritaba de dolor. Llegaba a casa a las 11 de la noche, y aún así preparaba la cena para que él tuviera comida cuando terminara de estudiar. Renuncié a mis sueños de estudiar diseño gráfico,
esa carrera que me había emocionado desde adolescente, para que él persiguiera los suyos. Cada vez que veía los folletos de la universidad en mi cajón, sentía una punzada de tristeza, pero me decía que ya habría tiempo para mí después. Que primero era él, luego seríamos nosotros, y eventualmente me tocaría a mí. Ese momento nunca llegó. Cuando finalmente consiguió ese trabajo en la empresa internacional de consultoría, cuando el dinero empezó a fluir como nunca antes lo había hecho en nuestras vidas, cuando compramos la casa con jardín en el barrio que siempre habíamos soñado, con 3 habitaciones y un cerezo que florecía en primavera, pensé que por fin habíamos llegado. Que todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, todos los sueños pospuestos, habían valido la pena. Pensé que ahora él me vería, que me agradecería, que sería mi turno. Qué ingenua fui. Pero el éxito cambió a Javier. O tal vez solo reveló quién había sido siempre, esa versión de él que había estado escondida bajo la necesidad de mi apoyo, esperando el momento en que ya no me necesitara para mostrarse. Las cenas juntos se volvieron escasas, luego raras, luego inexistentes. Llegaba cada vez más tarde, con excusas que sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba. Conferencias que duraban hasta la medianoche. Reuniones urgentes los fines de semana. Cenas de negocios que se extendían hasta el amanecer. Yo preparaba la comida todas las noches con esa esperanza tonta que se niega a morir, ponía su lugar en la mesa con los cubiertos alineados perfectamente, lo esperaba hasta que la comida se enfriaba, se solidificaba, se volvía incomible, y yo finalmente me rendía y la tiraba a la basura. Dormíamos en la misma cama pero éramos 2 extraños compartiendo un espacio. Él dormía de espaldas a mí, tan lejos como el colchón lo permitía, casi cayéndose del borde con tal de no tocarme. Y cuando intentaba tocarlo, cuando en las noches más oscuras y solitarias buscaba su mano en la oscuridad necesitando aunque sea esa pequeña conexión, él se apartaba con un gruñido molesto, irritado, como si mi simple existencia fuera una molestia. Me decía que estaba cansado. Siempre estaba cansado. Para todo menos para su teléfono, que revisaba a todas horas con una sonrisa que yo no había visto en años, una sonrisa que solía ser mía, que solía aparecer cuando yo entraba a la habitación. Una sonrisa que me había enamorado cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. Ahora esa sonrisa era para otra persona. Supe que había otra mujer mucho antes de tener pruebas concretas. Lo supe en la forma en que dejó de mirarme, como si yo fuera transparente, un mueble más en la casa. En cómo empezó a ducharse apenas llegaba a casa, corriendo al baño antes siquiera de saludarme. En el perfume extraño que impregnaba sus camisas, dulce y floral, tan diferente del mío. En las marcas de labial que encontré una vez en el cuello de su camisa blanca, que él intentó justificar diciendo que una compañera lo había saludado efusivamente en la fiesta de la oficina. Pero yo no dije nada. Tragué ese dolor, esa humillación, ese conocimiento envenenado, porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola a los 30 y tantos. Miedo de no ser suficiente, de confirmar esa voz en mi cabeza que susurraba que por algo él buscaba a otra. Miedo de admitir que había fracasado en lo único que se suponía que debía hacer bien, mantener mi matrimonio. Pero todo cambió hace 6 meses. Fue un martes por la tarde, uno de esos días grises de otoño donde el cielo parece cargado de presagios. Yo había salido temprano de mi trabajo en la librería porque me sentía enferma. Náuseas que no se iban sin importar lo que comiera o dejara de comer, un cansancio que me arrastraba como cadenas invisibles, mareos que me hacían ver estrellas. Pensé que tal vez era gripe, o quizás el estrés de vivir en un matrimonio que se sentía cada vez más como una cárcel de lujo. Cuando llegué a casa, su auto estaba en la entrada. Extraño, porque debía estar en la oficina hasta las 7 como mínimo. El Mercedes negro que tanto le gustaba presumir con sus colegas, brillante bajo la luz opaca de la tarde. Abrí la puerta despacio, con esa sensación extraña en el estómago que te dice que algo no está bien, esa intuición femenina que tantas veces ignoramos porque no queremos enfrentar la verdad que ya conocemos. La casa estaba en silencio, pero no el silencio normal del hogar vacío, sino uno denso, cargado, el tipo de silencio que precede a las tormentas. Y entonces escuché los sonidos.
risas que venían del segundo piso, agudas y alegres. Gemidos. El crujir inconfundible de nuestra cama matrimonial, ese sonido que conocía tan bien pero que hacía meses no escuchaba. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, que todos en el vecindario podrían escucharlo. Subí las escaleras como sonámbula, un paso tras otro, aferrándome al barandal porque mis piernas apenas me sostenían, cada escalón una eternidad. La puerta de nuestra habitación, la habitación donde dormíamos, donde habíamos hecho el amor en tiempos mejores, donde yo había llorado tantas noches preguntándome qué había hecho mal, estaba entreabierta. Una invitación inconsciente a mi propia destrucción. Y ahí estaban. Él y ella. En nuestra cama. Sobre las sábanas blancas que yo había lavado esa misma mañana, que había tendido con cuidado, que olían a suavizante de lavanda. Ella era joven, no podía tener más de 25 años, hermosa de esa manera natural que no necesita esfuerzo, con el cuerpo que yo solía tener antes de que los años y el desamor me fueran gastando lentamente. Cabello largo y oscuro esparcido sobre mi almohada. Piel perfecta sin marcas ni cicatrices. Riendo de algo que él había dicho, tocándolo de la forma en que yo solía tocarlo cuando aún me dejaba acercarme. Me quedé paralizada en el umbral, invisible para ellos en su burbuja de placer, viendo cómo mi mundo se desmoronaba en cámara lenta. Parte de mí esperaba gritar, hacer una escena, exigir explicaciones. Pero no pude. Las palabras murieron en mi garganta. Solo pude observar, grabar cada detalle en mi memoria con una claridad dolorosa. Esperaba que me vieran eventualmente. Esperaba que él sintiera algo cuando sus ojos finalmente se encontraran con los míos, vergüenza, culpa, remordimiento, lo que fuera. Pero cuando finalmente me miró, cuando nuestros ojos se encontraron a través del espacio de la habitación que había sido nuestro santuario, lo único que vi fue fastidio. Molestia pura. Como si yo fuera una interrupción inoportuna en su tarde perfecta. Como si yo hubiera arruinado su momento de felicidad. No había culpa en esos ojos. No había vergüenza. Solo irritación de que su secreto ya no lo fuera. Bajé las escaleras en silencio, con una calma extraña que no reconocía en mí misma, salí de esa casa que ya no se sentía como mi hogar y caminé sin rumbo durante horas por calles que apenas registraba. Lloré en una banca del parque donde él me había pedido matrimonio 13 años atrás, bajo el mismo árbol donde prometió amarme para siempre. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo se quedó sin líquido que derramar, hasta que el sol empezó a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas que contrastaban cruelmente con la oscuridad que sentía por dentro. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Fue como un interruptor que se activó en algún lugar profundo de mi ser. La tristeza abrumadora, ese dolor que me había aplastado durante horas, se transformó en algo más duro, más frío, más enfocado. Determinación. Furia controlada. Claridad absoluta. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y tomé una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a dejar que él me destruyera y siguiera con su vida como si nada. No iba a permitir que me dejara sin nada después de todo lo que había dado, de todo lo que había sacrificado. Si él quería guerra, yo le daría una batalla que nunca olvidaría. Al día siguiente, contraté a un detective privado. Un hombre discreto llamado Roberto, de unos 50 años, con ojos cansados que habían visto demasiadas mentiras y traiciones, que me había recomendado una compañera de trabajo que había pasado por lo mismo años atrás. Nos reunimos en una cafetería oscura del centro, lejos de cualquier lugar donde pudiera ser reconocida, en una esquina donde las sombras nos protegían de miradas curiosas. Le di todo el dinero que había ahorrado en secreto durante años, billetes arrugados guardados en una caja de zapatos en el fondo de mi armario, el dinero que guardaba en una cuenta bancaria que Javier no conocía, una cuenta que abrí con mi apellido de soltera después de que mi madre me dijera en su lecho de muerte, siempre ten algo propio, algo que nadie pueda quitarte, por si algún día lo necesitas. Sus palabras habían sido proféticas. Y vaya que lo necesité. Roberto no me juzgó cuando le conté mi historia entre lágrimas nuevas que no pude contener.
No me preguntó por qué seguía casada con un hombre así, por qué no simplemente lo dejaba. Solo asintió con comprensión, tomó notas en un cuaderno pequeño, y me prometió que documentaría todo con precisión profesional. Durante 4 meses completos, ese detective siguió a mi marido como una sombra silenciosa que Javier nunca notó. Fotografió cada encuentro en hoteles baratos de las afueras, lugares donde las sábanas olían a desinfectante barato y las paredes eran tan delgadas que podías escuchar a los vecinos. Cada cena romántica con ella en restaurantes caros del centro, donde él pagaba con nuestra tarjeta de crédito compartida mientras yo comía sola en casa restos recalentados de días anteriores. Cada mensaje susurrado, cada llamada escondida en el estacionamiento de su oficina donde pensaba que nadie lo veía, cada mentira quedó documentada con precisión quirúrgica. Las fotografías eran devastadoras. Javier besándola en la entrada de un hotel. Sus manos en su cintura mientras esperaban el elevador. Entrando juntos a ese apartamento que yo aún no sabía que existía. Pero eso no fue todo lo que descubrí. Yo necesitaba más que pruebas de infidelidad. Investigué más profundo, más oscuro. Contraté a un contador forense, una mujer brillante llamada Patricia con lentes de marco grueso y una mente que podía descifrar números como otros leen novelas, que se especializaba en descubrir activos ocultos en casos de divorcios complejos. Y lo que descubrimos me dejó sin aliento, me hizo darme cuenta de que la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Descubrimos que Javier había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta privada en las Islas Caimán durante más de 2 años. Miles y miles de dólares, casi 100,000 en total, que supuestamente iban a inversiones en fondos mutuos que él manejaba, pero que en realidad financiaban su vida paralela con ella. Encontré recibos escondidos de joyas que nunca me dio, pulseras de oro blanco, collares de diamantes, aretes de esmeraldas que yo jamás vi, nunca toqué. De viajes que nunca hicimos juntos, vuelos de primera clase a Cancún, a Miami, a las Bahamas, hoteles de 5 estrellas con vistas al mar, mientras él me decía que estaba en conferencias de trabajo aburridas en ciudades grises. De un apartamento lujoso que había alquilado para ella en el centro de la ciudad, un lugar con vista panorámica al río, con muebles caros que él había comprado con nuestro dinero, con nuestra cuenta compartida. Nuestro dinero. El dinero que yo había ayudado a construir cuando trabajaba 2 empleos limpiando oficinas hasta que mis manos sangraban para que él terminara su carrera. Y lo más importante, lo que más me heló la sangre en las venas, lo que me hizo entender la profundidad de su traición, fue que descubrí que él planeaba dejarme sin nada desde hacía meses. Había consultado con un abogado especializado en divorcios 6 meses antes, exactamente el mismo mes en que lo descubrí con ella en nuestra cama, sobre cómo divorciarse de mí minimizando lo que legalmente tendría que darme. Había movido activos valiosos a nombre de su hermano mediante transferencias que parecían préstamos. Había escondido ingresos de bonos anuales que nunca reportó en nuestras declaraciones conjuntas. Había creado empresas fantasmas, corporaciones de papel sin operaciones reales, para ocultar dinero en cuentas que yo nunca podría rastrear. Preparó el terreno meticulosamente, como un general planificando una campaña militar, para que cuando finalmente me pidiera el divorcio en mi cumpleaños, yo quedara en la calle con apenas lo suficiente para sobrevivir unos meses mientras él seguía con su vida de lujo con su amante joven y hermosa. Tenía todo planeado con precisión cruel. Cada movimiento calculado. Cada mentira preparada y ensayada. Era un maestro de la manipulación, un experto en el engaño, y yo había sido su víctima perfecta durante años sin siquiera saberlo. Pero Javier cometió un error fatal. Un error nacido de su arrogancia, de esa confianza ciega que tienen los hombres que creen que sus esposas son tontas. Subestimó completamente a la mujer callada que lavaba su ropa con cuidado, que doblaba sus camisas exactamente como le gustaban, que planchaba sus pantalones con la raya perfecta, que preparaba su comida favorita los domingos aunque él apenas la probara, que sonreía cuando él llegaba tarde apestando a perfume ajeno. Subestimó mi inteligencia que él nunca valoró, mi capacidad de observación que él nunca notó, mi fuerza silenciosa que él confundió con debilidad. Subestimó que 13 años a su lado me habían enseñado a leer sus mentiras en el movimiento de sus ojos, a anticipar sus movimientos antes de que los hiciera, a entender cómo pensaba mejor de lo que él se conocía a sí mismo.
Porque mientras él conspiraba en las sombras creyéndose inteligente, yo también lo hacía, pero mejor, más cuidadosamente, con la paciencia infinita de alguien que no tiene nada que perder y todo por ganar. Contraté a la mejor abogada de divorcios de toda la ciudad, una mujer llamada Doctora Martínez con una reputación casi legendaria de no perder nunca un caso en 20 años de carrera. Era feroz en la sala del tribunal como un león, despiadada con los mentirosos y manipuladores, y tenía un instinto casi sobrenatural para encontrar dinero escondido donde otros solo veían páginas en blanco. La primera vez que nos reunimos en su oficina elegante del centro de la ciudad, en el piso 20 de un edificio de cristal, con sus paredes cubiertas de diplomas de universidades prestigiosas y reconocimientos profesionales enmarcados, le mostré todas las pruebas que había reunido durante meses de investigación silenciosa. Cada fotografía del detective, algunas tan explícitas que me dolía mirarlas incluso ahora. Cada recibo que había encontrado escondido en su oficina en casa cuando él pensaba que yo estaba dormida. Cada transferencia bancaria sospechosa que Patricia había descubierto en registros que parecían imposibles de rastrear. Extendí todo sobre su escritorio de caoba pulida como si fueran cartas en un juego mortal donde el ganador se llevaba todo. Y ella sonrió mientras revisaba cada documento con ojos expertos. Una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos pero que irradiaba satisfacción profesional. Me dijo con voz segura que teníamos un caso extraordinariamente sólido no solo para el divorcio con culpa, sino para demandarlo civilmente por ocultamiento deliberado de activos, fraude matrimonial y desviación intencional de fondos conyugales. Me dijo que podíamos asegurarnos de que él pagara cada centavo que me debía y mucho más. Que podíamos hacer que esta traición le costara todo lo que había construido con mi sacrificio. Pero yo quería algo más profundo que simplemente dinero. El dinero era importante, por supuesto, necesario para sobrevivir y reconstruir mi vida, pero no era suficiente. Yo quería justicia real. Quería que supiera en lo más profundo de su ser que no podía pisotear a las personas sin consecuencias graves. Que no podía usar y descartar a alguien que había dado todo por él sin pagar un precio. Quería que sintiera aunque sea una fracción del dolor que yo había sentido. Así que esperé con paciencia infinita. Actué como si no supiera absolutamente nada. Seguí siendo la esposa perfecta y sumisa, la que sonreía y asentía cuando él hablaba, la que no hacía preguntas incómodas sobre sus llegadas tardías, la que preparaba la cena que él ya no comía. Y mientras tanto, en secreto, reunía más y más evidencia, construyendo un caso tan sólido que sería imposible de refutar. Esta mañana, cuando me desperté en ese día que debería haber sido especial, sabía en mi corazón que algo definitivo iba a pasar. Lo sentí en el aire cargado, en la forma en que el sol entraba por la ventana con una luz extraña. Javier estaba nervioso durante el desayuno silencioso, mirando su teléfono constantemente con dedos ansiosos, respondiendo mensajes que mantenía escondidos de mi vista. Ni siquiera me felicitó por mi cumpleaños. Ni un simple felicidades, ni un beso en la mejilla, nada. Cuando llegó la tarde y escuché su auto en la entrada mucho antes de lo esperado, mi corazón se aceleró pero me mantuve calmada. Entró a la casa con ese sobre Manila bajo el brazo, caminando con la confianza de alguien que cree que tiene todo bajo control. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante 13 años, donde habíamos planeado nuestro futuro cuando aún creíamos en nosotros. Y sin ninguna ceremonia, sin ninguna emoción visible en su rostro de piedra, deslizó los papeles hacia mí. Divorcio por diferencias irreconciliables, decía la primera página. Pedía quedarse con la casa que yo había ayudado a pagar, con el auto que llevaba mi nombre en el título, con prácticamente todo lo que habíamos construido juntos durante más de una década. Me ofrecía una miseria absoluta, apenas $15,000, lo suficiente para sobrevivir 3 o 4 meses si tenía suerte y era extremadamente cuidadosa. Y esperaba que yo firmara ahí mismo, en silencio, en mi cumpleaños, como la esposa sumisa y derrotada que siempre había sido, que siempre creyó que era. Levanté la vista lentamente y lo miré. Realmente lo miré por primera vez en años. Vi al hombre que alguna vez amé con cada célula de mi cuerpo, al hombre que juró protegerme en el altar de la iglesia, que prometió envejecer a mi lado tomados de la mano.
Y me di cuenta con una claridad cristalina de que ya no quedaba nada de ese hombre. Tal vez nunca había existido realmente. Solo quedaba un extraño con ojos fríos como el hielo y corazón de piedra que me miraba esperando mi rendición. Entonces sonreí. Y esa sonrisa lo desconcertó visiblemente, arrugó su frente con confusión. Me levanté despacio de mi silla, saboreando el momento, fui a mi bolso que estaba en el mostrador y saqué mi propio sobre. Uno mucho más grueso que el suyo, pesado con verdad y justicia. Lo puse sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio tenso como un disparo. Su rostro palideció instantáneamente cuando vio lo que era. Reconoció el logo del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad en la esquina superior. Uno de los más caros y exitosos, uno que él sabía que yo nunca podría pagar. O eso creía. Abrió el sobre con manos temblorosas que traicionaban su nerviosismo creciente. Y vi en cámara lenta cómo su expresión cambiaba dramáticamente de confusión a shock profundo, de shock a pánico absoluto, de pánico a terror puro. Adentro estaba todo. Cada secreto expuesto. Fotografías de él con su amante en situaciones íntimas y comprometedoras que no dejaban lugar a dudas. Extractos bancarios detallados que mostraban el desvío sistemático de fondos durante años. Correos electrónicos entre él y su abogado donde discutían explícitamente estrategias para esconder activos de mí. Mensajes de texto románticos donde él le decía a ella que pronto estaría libre, que pronto tendrían todo el dinero del mundo para vivir la vida lujosa que merecían juntos, que yo sería solo un recuerdo desagradable del pasado. Y al final del sobre, una demanda de divorcio preparada por mi parte, donde yo pedía no solo la mitad justa de todo como correspondía legalmente, sino compensación adicional sustancial por ocultamiento deliberado de activos, por fraude matrimonial, por daño emocional severo causado intencionalmente. Mi abogada había hecho un trabajo absolutamente impecable. Cada página estaba respaldada por evidencia física irrefutable. Cada reclamo era legalmente sólido y documentado hasta el más mínimo detalle. Javier me miró como si me viera por primera vez en 13 años de matrimonio. Su rostro había perdido absolutamente todo el color, parecía un fantasma. Sus manos temblaban violentamente sosteniendo esos papeles que destruían su plan perfecto, su estrategia cuidadosa. Intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta, salían como sonidos incoherentes. Finalmente logró articular una pregunta con voz ronca y quebrada: ¿desde cuándo? Cuando había descubierto todo. Su voz era apenas un susurro áspero y lleno de incredulidad. Y yo le respondí con una calma que no sabía que poseía, con una serenidad que venía de meses de preparación, desde hace 6 meses exactamente. Desde el día que los encontré a ustedes dos en nuestra cama. Desde el día que decidí que ya no iba a ser tu víctima nunca más. Vi cómo esa información lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. 6 meses. 6 meses completos en los que él creyó que me estaba engañando exitosamente, cuando en realidad yo estaba 3 pasos adelante todo el tiempo. 6 meses en los que él movió dinero y planeó su escape elaborado, sin saber que cada movimiento estaba siendo documentado por profesionales, que cada llamada era registrada, que cada mentira quedaba expuesta. Intentó defenderse entonces, como siempre lo hacía cuando lo acorralaban. Dijo con voz desesperada que yo estaba exagerando, que eran solo fotos que podían explicarse inocentemente, que el dinero era para inversiones legítimas que yo no entendía porque no sabía de finanzas. Pero su voz carecía completamente de convicción. Sabía que lo había atrapado. Sabía que no había forma posible de salir de esto. Han pasado 2 años completos desde aquel día de mi cumpleaños que cambió todo. 2 años desde que Javier puso esos papeles de divorcio sobre la mesa esperando que yo me derrumbara en llanto. Y mi vida ahora es completamente irreconocible comparada con lo que era entonces. Terminé mi carrera en diseño gráfico con honores, incluso gané un premio por mi proyecto final. Abrí mi propio pequeño estudio de diseño trabajando desde casa, en el apartamento acogedor que compré con mi parte del acuerdo. No es un imperio, no me hace rica, pero me hace genuinamente feliz de una forma que nunca experimenté en mi matrimonio. Hago lo que amo cada día, trabajo con clientes que aprecian mi talento y creatividad,
Y cada proyecto completado es una victoria personal que celebro. Y lo más importante de todo, soy libre.